Hola gente, soy Marlon Ceballos y en este video les voy a mostrar cómo podemos lograr de forma automatizada un efecto de desenfoque de fondo o desenfoque de profundidad en Lightroom. En este momento me encuentro trabajando dentro de Adobe Lightroom. Sin embargo, la función que les voy a mostrar hace parte de Camera Raw. Por lo tanto, está disponible dentro del Lightroom Classic, dentro de esta versión de Lightroom, dentro del Lightroom Mobile, dentro del Lightroom para web y también está disponible dentro de Photoshop. Voy entonces a abrir esta imagen. Es una imagen muy sencilla y como se dan cuenta, esta imagen no tiene un efecto de desenfoque de fondo o de depth field que sea muy pronunciado. Es decir, ustedes han visto algunas imágenes donde el fondo, es decir, lo que se supone que está más lejos del lente, se encuentra más desenfocado y lo que está más cerca del lente se encuentra más enfocado. Ese es un desenfoque de fondo que está generado principalmente por el lente. Esta fotografía en particular fue capturada con un iPhone y los dispositivos móviles tienen ciertas limitantes que hacen que también normalmente no se genere ese efecto de profundidad de fondo. Por ejemplo, los dispositivos móviles tienen normalmente una apertura del lente que está fija y la apertura del lente es una de las características que dan este desenfoque de fondo. También la longitud focal es bastante limitada en los dispositivos móviles. De hecho, la longitud focal es fija en cada uno de los lentes que tenga mi teléfono o en cada una de las cámaras que tenga mi teléfono. Eso es diferente, por ejemplo, a un lente que nosotros podemos tener en una cámara tradicional, por ejemplo, de 100 a 500. Ese lente puede tomar cualquier valor de longitud focal dentro de ese rango. Y finalmente, el sensor de los teléfonos móviles es un sensor con un tamaño muy pequeño comparado con los sensores de las cámaras tradicionales. Y ese tamaño de sensor también afecta ese efecto de profundidad de campo. En resumen, en esta imagen no tenemos ese efecto pronunciado, pero actualmente, utilizando las versiones más actualizadas de estas aplicaciones, nosotros podemos lograr ese efecto de una forma muy sencilla. Entonces, actualmente me encuentro dentro del módulo de edición en Lightroom y aquí tenemos una sección que se llama Lens Blur o desenfoque de lente. Voy a desplegar esta opción y aquí encontramos una serie de opciones. La primera opción que encontramos es una casilla de verificación que se llama Apply, es decir, vamos a aplicar de forma automática este efecto. Ten en cuenta que esta es una función sobre la cual todavía está trabajando Adobe, por eso se llama Early Access o por eso tiene esa etiqueta de acceso temprano. Es decir, no es una función finalizada, sino que por el contrario, Adobe todavía está haciéndole ajustes. Eso quiere decir que hay ciertas características de esta función que podrían no trabajar correctamente o podría tener algunos bugs. Entonces, voy a marcar esa casilla de verificación que se llama Apply y automáticamente Lightroom está analizando la imagen y a partir de esa imagen va a generar algo que se llama un mapa de profundidad. Ese mapa de profundidad va a representar las áreas que están más cercanas al lente o a la cámara y las áreas que están más alejadas de la cámara o del lente. Y observen el resultado. Aquí podemos ver entonces que aplicó una cantidad de ese efecto de 50. Tenemos un valor máximo de 100. Y este es el desenfoque que se logra. Entonces, como podemos ver, esta señal que dice volcán pura C es uno de los elementos que se encuentran más cerca al lente o más cerca a la cámara. Y por ese motivo, ese elemento se encuentra enfocado. Y los elementos que se encuentran más alejados, por ejemplo, esta parte de la montaña, observen que se encuentra desenfocado. También tenemos estos elementos que están más cerca de la cámara o al lente y estos elementos se encuentran enfocados. Hay ciertas características o ciertos detalles que nosotros podemos mejorar, que no están perfectos. Por ejemplo, si me acerco a esta zona, me doy cuenta que hay ciertas áreas que están desenfocadas de forma incorrecta. Por ejemplo, esta parte no está correctamente definida, es decir, el límite entre lo enfocado y lo desenfocado no está correctamente definido. Sin embargo, nosotros podemos corregir eso. Entonces, generalmente, después de aplicar este efecto, yo analizo el mapa de profundidad. Dentro de esta sección de Lens Blur, vamos a encontrar una opción que se llama Focal Range o rango focal. Y observen que tenemos unos colores. Esos colores están
replicando o están mostrando ese rango focal o están representando ese rango focal. El rango focal va desde lo que está más cerca hasta lo que está más alejado. Y normalmente, aunque no siempre, lo que está más cerca es lo que está enfocado y lo que está más lejos está desenfocado. Y el rango de colores que representan ese rango focal va de color blanco hasta color lila. Blanco, lo que está más cerca, posteriormente pasa a color amarillo, posteriormente pasa a color magenta, posteriormente pasa a color lila y así sucesivamente. Ese es un rango de colores nuevamente que está representando el rango de profundidad focal. Entonces, voy a hacer clic en esta casilla que dice visualizar profundidad. Y después de hacer ese clic, entonces puedo previsualizar mediante esos colores superpuestos sobre la imagen la profundidad de campo que está descrita en esta imagen. Entonces voy a acercarme a esta parte inferior de la imagen, a esta parte inferior de este símbolo, y aquí tenemos entonces esa sección que, como les digo, tiene ciertos detalles que nosotros podemos mejorar. Por supuesto, en la práctica, esos detalles que vamos a mejorar, pues dependen de la imagen, dependen si son necesarios o no son necesarios. En este caso, yo voy a decidir corregirlos. Esto que está amarillo es lo que está más cerca, el símbolo o el letrero es correcto. Y ahora voy a hacer clic sobre este pincel que dice Focus o Enfocar. Aquí tenemos unas opciones de configuración. Son opciones muy similares a las opciones que vamos a encontrar en diferentes opciones de Lightroom o de Photoshop cuando estamos trabajando un pincel. Voy a utilizar el lápiz, no el mouse. Y con ese pincel voy a empezar a pintar en esta sección. Y observen cómo esa parte que se encontraba de color oscura, lila oscura, casi negro, miren cómo estamos volviéndola color amarillo. Como indiqué anteriormente, yo puedo por supuesto cambiar el tamaño del pincel si lo necesito, igual que como estamos trabajando con otras funciones de Lightroom u otras funciones de Photoshop. Y entonces, voy a desmarcar esta casilla. Después de desmarcar esa casilla, miren que aquí estamos viendo la imagen sin esa superposición y tal vez en este caso sea más fácil para ir mirando el resultado del retoque que estoy haciendo y miren cómo se van recuperando entonces esas áreas. Áreas que estaban desenfocadas y que no deberían estar desenfocadas, ahora las estoy corrigiendo. De manera entonces que yo puedo enfocar áreas que se desenfocaron por error o por el contrario, si nosotros tenemos un área que está enfocada y que debería estar desenfocada, como en este caso, esto pues lo creé yo. Entonces tomamos el pincel que se llama Blur o desenfocar y nosotros vamos a desenfocar esa sección. Por tiempo no me voy a poner a hacer el proceso de corrección de toda la imagen, pero entonces ya sabemos que podemos corregir esas secciones. Además también podemos hacer lo siguiente. Tal como estamos viendo en este gráfico, como les dije anteriormente, ahí teníamos un rango de color que está representando el rango focal, pero también nosotros tenemos un rectángulo blanco. Ese rectángulo blanco está definiendo el área que se encuentra enfocada en la imagen. Y como pueden darse cuenta, el área enfocada en la imagen es el área de los colores más claros. Y el área de los colores más claros es el área que está más cerca de la cámara o más cerca del lente. Es decir, en este caso, la parte del letrero o la señal. Nosotros, sin embargo, podemos modificar de varias maneras ese rango que está enfocado. Podemos hacer que ese rango sea más pequeño o que sea más amplio, o podemos desplazar totalmente ese rango. Por ejemplo, voy a hacer que ese rango sea más amplio y miren que estas áreas que anteriormente estaban desenfocadas, ahora están enfocadas. Voy a dejar ese rango nuevamente estrecho, es decir, el rectángulo voy a hacerlo más pequeño. Y miren cómo estas áreas nuevamente están desenfocadas. Prácticamente tenemos enfocado solamente el aviso. Y puedo desplazar ese rectángulo. Al desplazar ese rectángulo, entonces estoy haciendo el efecto opuesto. Estas áreas que supone que están alejadas del lente de la cámara, ahora se encuentran enfocadas. Y esto, que es lo que se encuentra cerca de la cámara, ahora aparece desenfocado. Y por supuesto, yo puedo ajustar ese rango de enfoque. Voy a abrir otra imagen y rápidamente vamos a aplicar el efecto. Como ya sabemos cómo funciona, entonces sencillamente vamos a decirle que aplicamos ese efecto. Vamos a dejar nuevamente ese valor en el 50. Se está haciendo nuevamente ese cálculo de la profundidad que contiene esta imagen.
Y después de hacer ese cálculo, entonces aplica el efecto. Observen cómo toda esta parte está desenfocada. Y nuevamente nosotros podemos desplazar entonces esa sección de enfoque. En ese caso, esta parte que es la que está cercana al lente es la parte que se encuentra desenfocada y la parte enfocada es la parte del fondo. Vamos a dejarlo nuevamente como estaba, entonces arrastro hacia acá. Y este es el efecto que nosotros necesitamos, pero si voy a esta parte, miren que acá tenemos una ventana en la parte posterior de este carro. Y esta sección debería estar desenfocada porque corresponde a esta misma profundidad o a esta misma distancia. Entonces voy a tomar el pincel de desenfoque, voy a pintar sin prestarle mucha atención a la precisión. Yo puedo, por supuesto, hacer un zoom, tomar un pincel más pequeño, etcétera, etcétera. Y observen cómo ya hemos desenfocado entonces esa sección que debería estar desenfocada, es decir, hemos hecho la corrección necesaria. Antes o después de utilizar el pincel, nosotros podemos ajustar este deslizador que dice amount o cantidad, es decir, la cantidad de enfoque o la cantidad de desenfoque que se va a aplicar cuando nosotros estemos dibujando con el pincel. Entonces, voy a reducir, por ejemplo, esa cantidad. Y miren cómo esta área está nuevamente enfocada. Voy a desenfocar al máximo y ahora va a desenfocar bastante. De hecho, está más desenfocado que el fondo. Entonces, idealmente dejamos un valor cercano a el valor que nosotros teníamos originalmente, que es un valor aproximadamente en la mitad. Y aquí tenemos entonces el resultado final. Voy a ir ahora al navegador y dentro del navegador observen que he entrado a esta URL, lightroom.adobe.com. Vamos a entrar, por ejemplo, a esta imagen y observen que dentro de esta versión web nosotros también contamos con esa misma característica. Voy a desplazarme hacia la parte inferior y por acá nosotros encontramos entonces, observen, Lens Blur o desenfoque de lentes. Y si voy a Photoshop, dentro de Photoshop, nosotros tenemos en la parte izquierda de esta ventana de bienvenida, esta opción que se llama Files o Archivos. Y observen que podemos ver las imágenes o las fotografías de Lightroom que estén sincronizadas de forma online. Como esta versión de Lightroom con la cual yo estoy trabajando automáticamente sincroniza las imágenes de forma online con el servidor de Adobe, entonces por ese motivo yo tengo acceso a ese mismo grupo de imágenes. En este caso, ese grupo se llama Demo. Y voy a abrir entonces, por ejemplo, esta imagen. Y esa imagen se ha abierto en cámara RAW. Después de abrir esa imagen en cámara RAW, vemos entonces cómo tenemos nuevamente una sección que se llama Lens Blur o desenfoque de fondo y funciona exactamente de la misma manera. Esta es entonces la forma con la cual nosotros podemos aplicar estos desenfoques de fondo o desenfoques de profundidad de campo de una forma muy simple y automatizada utilizando esta característica que está disponible tanto en Photoshop, Lightroom Mobile, Lightroom Classic, Lightroom Standard y Lightroom Web. Si les gustó este video, denle un like, consideren suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video.